Decíamos ayer que la jugada magistral de Abderramán III en Pamplona había sido un golpe durísimo para la cristiandad española. Recuerden, el califa acudió a Navarra con su ejército, invocó sus derechos de sangre porque era nieto de la princesa cautiva Oneca de Pamplona, cuando estuvo cautiva en Córdoba, y a la que mandaba entonces en Navarra, que era la reina Doña Toda, hija a su vez de Oneca, sin capacidad militar por otra parte para enfrentarse al moro, no le quedó otra opción que declararse vasalla de Abderramán. Esto fue tremendo, así que con esta jugada el califa Abderramán III consiguió romper el frente cristiano y llenó el horizonte de amenazas. Era el año 934. Y el rey de León, Ramiro II, quedaba en una situación muy apurada. Tenía que reaccionar. Bueno, reaccionó, es lo que hoy veremos. Y reaccionó con una jugada verdaderamente notable, que fue golpear en Zaragoza. Difícil momento para Ramiro. Sus fuerzas eran inferiores a las del cordobés, pero si quería mantener el prestigio de la corona leonesa, tenía que mostrarse al menos tan fuerte como su enemigo. ¿Qué hacer? Ramiro necesitaba una solución, y esa solución tenía que implicar también a Navarra, porque era preciso que el joven reino pamplonés volviera al marco de alianzas cristiano. Pero ¿dónde actuar? Tenía que ser un lugar que no exigiera una excesiva concentración militar para no desguarnecer el propio frente. Era decisivo, además, que el alcance político de la operación permitiera paliar los estragos causados por la debacle de Navarra. De momento parece que el rey de León pactó un alto de las hostilidades con el califa. Eso debió de ser hacia 1935, y fue quizás entonces cuando Ramiro puso sus ojos en una ciudad clave. Esa ciudad era Zaragoza. Bueno, vamos a hablar de Zaragoza, la linajudísima capital del Ebro. Zaragoza había sido asentamiento celtíbero, gran ciudad romana, sede episcopal visigoda, y desde la invasión de 711 era el centro de lo que los moros llamaban la Marca Superior, es decir, su frontera norte. Bueno, en el sistema de poder moro, Zaragoza era una pieza crucial. Era la plaza desde la que se controlaba el norte de la península, y por eso mismo iba a ser objeto de innumerables luchas de poder. Nada menos que Carlomagno quiso cobrársela en su momento, en el camino de vuelta, lo veíamos el año pasado, la temporada pasada, sufrió la derrota de Roncesvalles. Luego Zaragoza se convertirá en piedra de discordia entre el Emirato, que quería mantenerla bajo su control, y los Banu Qasi, la famosa familia del Valle del Ebro, que la codiciaban para asentar su poderío en la región. Finalmente, hacia el año 890, Córdoba logró recuperar la ciudad desplazando a los Banu Qasi e instalando allí a un clan árabe procedente del Yemen, los tuyibíes se les llamaba, y pusieron ahí al frente al tuyibí Muhammad al-Ankar, que quiere decir Mohamed el Tuerto, que era como se llamaba este caballero. Bueno, Zaragoza permaneció fiel a Córdoba, pero ahora, año 935, había pasado ya mucho tiempo desde aquello y las cosas en Zaragoza habían vuelto a cambiar. Pero, ¿qué había cambiado en Zaragoza? En realidad lo que había cambiado era la política de sus dueños. El secreto es el de siempre, el poder. Controlar Zaragoza era una baza muy importante tanto por la importancia estratégica de la ciudad como por la riqueza de sus campos. Así los tuyibíes poco a poco empezaron a multiplicar los gestos de independencia frente a Córdoba. Abderramán III tendrá que intervenir varias veces para mantener la ciudad bajo su control, pero los tuyibíes se mantendrán en sus 13 y no perderán oportunidad para manifestarse remisos al control del califa. La ira del califa, mientras tanto, crecía, y estallará cuando, tras la derrota de los moros en Osma en 933, Abderramán culpe directamente de ella al caudillo tuyibí de Zaragoza, Abu Yaya, que las crónicas cristianas llamaban Aboyaya. Aboyaya, sí señor. Bueno, parece que el primer conflicto entre Abderramán y Aboyaya se saldó con un cierto acuerdo. Aboyaya manifestaba su obediencia a Córdoba y Abderramán, por su parte, le concedía a los territorios de la Marca Superior cierta autonomía respecto al califato. Pero fue un acuerdo precario. Aboyaya no tardó en volver a multiplicar los gestos de independencia. Los documentos cristianos de la época incluso le llaman rey de Zaragoza, y así, de esta manera, corriendo el año 937... En 937, en efecto, los tuyibíes zaragozanos llegaron a declararse abiertamente en rebeldía hacia Córdoba, y Ramiro, el rey de León, supo dónde tenía que actuar. La crónica de San Piro, que es la canónica para el periodo de Ramiro II, cuenta así lo que sucedió.
Ramiro, reuniendo su ejército, se dirigió a Zaragoza. Entonces el rey de los sarracenos, Aboyaya, se sometió al gran rey Ramiro y puso toda su tierra bajo la soberanía de nuestro rey. Engañando a Abderramán, su soberano, se entregó con todos sus dominios al rey católico. Y nuestro rey, como era fuerte y poderoso, sometió los castillos de Aboyaya, que se le habían sublevado, y se los entregó, regresando a León con gran triunfo. Una jugada magistral. Abderramán había golpeado a la cristiandad forzando el vasallaje de Navarra y ahora Ramiro devolvía el golpe forzando el vasallaje de Zaragoza, y con la diferencia nada desdeñable de que Navarra después de todo había sido sometida por la amenaza de las armas, pero Zaragoza se había entregado por su propia voluntad. Las palabras de San Piro sobre la intervención de los ejércitos leoneses hay que ponerlas en su justa dimensión. No fue necesario librar grandes batallas para que los castillos de Aboyaya se rindieran. Las propias fuerzas del caudillo tuyibí se encargaron de la tarea. Sin duda los tuyibíes aspiraban a heredar la determinante influencia que un día tuvieron los Banu Qasi. Bueno, y a todo esto, ¿no había roto así Ramiro la tregua pactada con Córdoba, esa que contábamos antes del año 935? Los moros dicen que sí, pero en realidad no. Es decir, los ejércitos cristianos no habían atacado a los ejércitos del califa, sino que se habían limitado a actuar en un asunto político, en un territorio que no se consideraba sujeto al califa. Bueno, y hay otra cosa que es preciso añadir, que es muy interesante. Entre las tropas que quedaron en Zaragoza respaldando a Aboyaya no había solo contingentes leoneses, sino también guarniciones navarras. Navarras, es decir, no era Navarra vasalla de Córdoba o de Ramán. Bueno, pues aquí está la cuestión. Sin duda la reina Doña Toda estaba empezando a paladear su venganza por la humillación sufrida 3 años atrás. Abderramán no iba a quedarse quieto, evidentemente, y enérgico y expeditivo el califa atacó con todo lo que tenía sobre los territorios de los tuyibíes. Cercó y conquistó Calatayud, hizo lo propio en Daroca, llegó a las puertas incluso de Zaragoza. Allí Aboyaya se vino abajo, incapaz de aguantar, se rindió antes de entablar combate y pidió perdón a Abderramán III. Lo que hizo el califa, según parece, fue exigirle una muestra de fidelidad, que las fuerzas de los tuyibíes combatieran junto a las del califa, porque los combates no habían acabado. Ahora Abderramán apuntaba contra el reino de León. Esta campaña del califa por tierras cristianas, a la altura del año 938, no tuvo otro objeto que crear terror. Se trataba de devolverle a Ramiro el golpe de Zaragoza, sembrando la desolación en la frontera. Sabemos que las tropas de Abderramán ejecutaron distintas aceifas localizadas en el Duero oriental. En una de ellas, el califa ordenó decapitar a 200 prisioneros cristianos y sus cabezas fueron enviadas a Córdoba como muestra del poder de Abderramán. Un cronista moro, Ibn Hayyan, cuenta un episodio semejante por las mismas fechas. El califa apresó a 100 nobles leoneses, los llevó a Córdoba y allí ordenó decapitarlos ante la multitud a modo de signo de fuerza. Bueno, no podemos saber si realmente aquellos nobles, aquella gente eran nobles, ni tampoco en qué batalla habían caído presos. Pero en cualquier caso, está claro lo que pretendía Abderramán, aplicar sobre el reino cristiano del norte un castigo que nadie pudiera olvidar. Y ojo, porque esto solo era el principio. Esto solo era el principio, en efecto, porque como culminación de ese castigo, el califa de Córdoba maquinó una operación decisiva, lo que bautizó como la campaña del supremo poder. Era ya el año de 939. Abderramán llamó a la guerra santa contra el infiel. Alineó un ejército de más de 100.000 hombres. El propio califa se puso en cabeza. La inmensa fuerza de Córdoba iba a lanzarse contra las fronteras leonesas. El mundo contuvo el aliento. ¿Qué pasó? La respuesta mañana.